11. Pardallán, Galaor, Pipó y Granizo. Hacía casi 3 años que Juan de Pardallán ocupaba una habitación situada en lo alto de la posada de La Adivinadora, cuya ventana daba a la calle de San Dionisio. Vamos a ver cómo un pobre diablo como él podía permitirse el lujo de alojarse en La Adivinadora, la primera posada del barrio, renombrada en todo París por sus asados, hasta el punto que Ronsard y su corte de poetas iban a festejar allí. La Adivinadora, así bautizada 40 años atrás por el mismo Rabelais, era dirigida por el ilustre maese Landry Gregoire, hijo único y sucesor de Gregoire, famoso repostero. Juan de Pardallán, decimos, era un pobre diablo que no tenía un cuarto. Era un joven de unos 20 años, alto, delgado y flexible como una espada viviente. En verano como en invierno vestía el mismo traje de terciopelo gris. En lugar del birrete, llevaba una especie de sombrero redondo que más tarde había de poner de moda Enrique III y del cual era inventor Pardallán, adornado con una pluma roja de gallo que brillaba al sol y le daba marcial aspecto. Sus botas de color gris rata, modelando sus piernas finas y nerviosas, le subían hasta la altura de los muslos. En los tacones llevaba espuelas formidables. Del cinturón de cuero raído colgaba una espada desmesurada, y cuando desde las espuelas la mirada subía hasta aquella espada, de ésta al ancho pecho que cubría un jubón remendado, y del pecho a unos bigotes erizados, y más arriba a unos ojos que echaban chispas, cubiertos en parte por el ala del sombrero ladeado hacia la oreja, los hombres guardaban de aquel conjunto una impresión de fuerza que les inspiraba instantáneamente un respeto que no cuidaban de disimular, y las mujeres se admiraban de la elegancia y belleza diabólica del caballero, admiración que más de una conseguía apenas disimular. En efecto, el amor de las mujeres por un hombre está en razón directa del respeto que inspira a los demás hombres. Un porte gallardo, una cara juvenil cuyos ojos lanzaban llamas de cólera o de amor, una actitud de matamoros, gestos graciosos y sobrios, expresivos, labios finos y sonrisa muy agradable y tierna bajo los pelos erizados del bigote. He aquí lo que se advertía en Pardallán. El vestido podía estar ajado, desteñido por el sol y las lluvias, agujereado por las estocadas, pero el que lo llevaba no dejaba de ser por esto un tipo maravilloso de elegancia innata, graciosa y algo terrible. En toda la calle de San Dionisio y en la vecindad, en la calle del Temple, en la de San Antonio, en las tabernuchas de la calle de Mauvais Garçon, el caballero de Pardallán era conocido y temido. Más de un marido arrugaba el entrecejo al verlo pasar, altivo como un rey, pobre como un mendigo, pero más de una burguesa se volvía a mirarlo con una sonrisa en los labios, y hasta las grandes damas levantaban las cortinillas de sus literas para acompañarlo con la mirada. Y él, cándido en el fondo, no observaba aquella admiración de que era objeto, y hacía resonar sus espuelas al andar, con la nariz al aire como lobato que busca aventuras. Aventuras de combates, de amor, golpes que dar o recibir, ocasiones en que desenvainar la brillante espada, besos furtivos, todo le parecía bien. Para la ronda era un pájaro de cuenta al que había que respetar, esperando la ocasión favorable para darle muerte sin ruido. La gente maleante sentía por él admiración sin límites y le habían ofrecido más de una vez, pero inútilmente, el cetro del reino del Argot. Esta estima de la gente del bronce va, tal vez, a rebajar la que por él pudiera sentir el lector, pero no podemos hacer otra cosa que relatar la verdad de los hechos. Así pues, el caballero de Pardallán, exceptuando su salud, su fuerza y su elegancia, no poseía nada en el mundo. Pero nos equivocamos. Poseía a Galaor, a Pipó y a Granizo. ¿Quién era Galaor? Un caballo. ¿Pipó? Un perro. ¿Granizo? Una espada. ¿Cómo había llegado a ser legítimo poseedor de estos 3 seres? Y decimos 3 seres porque la espada Granizo en manos de Pardallán se convertía en una cosa viva, rápida, vertiginosa, que tenía un verdadero lenguaje. No carece de interés el saberlo, tanto más cuanto que la historia de estos 3 seres está íntimamente relacionada con muchos sucesos de esta narración. 6 meses antes del día en que vemos a Pardallán mandar un beso con la punta de los dedos a la joven Luisa, Pardallán padre había llamado a su hijo. El anciano aventurero habitaba la posada de La Adivinadora hacía ya 2 años, ocupando con su hijo un estrecho cuartito oscuro que daba a un sombrío patio. «Hijo mío», le dijo, «me despido de vos». «¿Cómo, señor?»,
¿Os vais?, exclamó el joven con una vehemencia que hizo latir de alegría el corazón de su padre. Sí, hijo mío, me voy. No obstante, os propongo llevaros conmigo. El joven caballero, que raras veces se ruborizaba y menos aún palidecía, se sonrojó y palideció alternativamente al oír esta proposición. El viejo Pardallán, que lo examinaba atentamente, se encogió de hombros y añadió: Os propongo llevaros conmigo, pero creo que haríais mejor quedándoos en París. París, hijo, es la gran marmita en que las brujas cuecen a la vez la buena y la mala fortuna. Algo me dice que en la distribución que hacen las brujas os tocará la suerte. Así pues, me despido de vos. Pero, padre, dijo Juan, más conmovido de lo que quería aparentar, ¿quién os obliga a alejaros? Una infinidad de cosas, y aún una más. ¿Qué queréis? Siento la nostalgia de los caminos. Añoro los rayos del sol y las lluvias. Me ahogo en París. En fin, es necesario que me vaya. Tal vez el viejo Pardallán tenía otros motivos más imperiosos para marcharse de París, porque parecía cohibido al dar sus explicaciones. En el momento de separarnos, continuó diciendo, tal vez para siempre, porque soy ya muy viejo, siento, caballero, no dejaros otra cosa que consejos, pero por lo menos estos que constituyen vuestra herencia valen la pena de ser seguidos. Juan no pudo contener una lágrima que rodó por su mejilla. ¿Cómo? ¿Lloráis, caballero? Esto me apena. Guardad vuestras lágrimas para desgracias mayores. Me voy, querido hijo, pero puedo lisonjearme de haber hecho de vos un hombre capaz de poder luchar contra esta cosa perversa y maléfica que se llama la vida. Sois esgrimidor cumplido, y no hay maestro de armas en todo el reino capaz de parar las estocadas que os he enseñado. Tenéis ojos vivos, puños infatigables, sangre fría, valor, nada os falta. En los 16 años que han transcurrido últimamente, os he llevado siempre conmigo, ya sobre mi caballo o en mis espaldas cuando erais pequeño, o bien sobre vuestras piernas, o sobre la montura que la casualidad nos deparaba. Cuando erais adolescente habéis recorrido en todos los sentidos los países de Francia, Borgoña, Provenza, los de la lengua de Oc y los de la lengua de Oil. Habéis aprendido las cosas más difíciles de aprender, como son dormir sobre el bendito suelo, con la silla del caballo por almohada, acostarse sin comer, sufrir indiferentemente frío o calor, sonreír al sol y a la lluvia, saludar al viento tempestuoso que se introduce bajo la capa, tener sed y hambre. Sí, sabéis todo esto, hijo mío, y por esta razón estáis hecho de hierro y acero. El viejo Pardallán contempló a su hijo con orgullosa admiración y añadió: Sin embargo, hubierais podido vivir dichoso y tranquilo, sucederme en un buen empleo, en el seno de la riqueza y la prosperidad, a las órdenes de un señor noble como un rey, y más rico que el rey. Un crimen cambió mi destino y el vuestro. ¿Un crimen, padre?, exclamó Juan con ansiedad. Un crimen o una necedad, es lo mismo. Yo lo cometí. ¿Vos? Imposible. Vos que tenéis tan buen corazón. Caramba, hijo mío, qué deprisa vais. Por vida de Pilatos y Barrabás, oíd. Después de una existencia de aventurero, de paria, de truán para decirlo todo, acabé por hallar la tranquilidad, abundancia, buenos vinos y el resto, todo lo que constituye el bienestar de la vida. Hubiera debido guardar mi empleo, sobre todo por vos, hijo mío, pero un día mi señor me encargó una comisión de las más fáciles, robar una niña de pañales. Lo hice y recibí en recompensa un diamante que valía por lo menos 3000 escudos. Me prometieron el doble si guardaba a la pequeña en mi poder. No os hablo de otra cláusula del trato porque estaba firmemente decidido a no cumplirla. ¿Y qué más? Pues que cometí la tontería de prestar oídos a no sé qué absurda voz que murmuraba en mi corazón. El caso es que devolví la niña a su madre. Resultado, 16 años de vida errante para mí y la miseria para vos. ¿Cómo se llamaba la madre? ¿Cuál era el nombre del señor que os hacía estos encargos? El secreto no me pertenece, hijo mío, continuó. Gracias a este crimen sois más pobre que Job. Por lo demás, a esto se reduce vuestro parecido con aquel santo hombre tan piadoso y casto. Juan se ruborizó un poco. Pardallán padre, después de reflexionar un minuto, continuó. Ahora, caballero, oíd bien lo que voy a deciros. Escuchad con toda vuestra alma
y recoged la herencia de mis buenos y leales consejos». Juan prestó toda la atención de que fue capaz y se preparó a recibir lo que constituía su herencia. «En primer lugar», dijo el viejo aventurero, «desconfiad de los hombres. No hay ninguno que valga tanto como la cuerda que podría ahorcarlo. Si veis a uno que se ahoga, echadle vuestro sombrero y pasad de largo. Si veis que unos bandidos atacan a un burgués en la esquina de una calle, doblad por la otra. Si alguien se titula vuestro amigo, reflexionad enseguida en el mal que os puede hacer. Si un hombre declara que tiene buenas intenciones para con vos, poneos una cota de mallas. Si os piden ayuda, tapaos los oídos. ¿Me prometéis no olvidar estas palabras?» «Os lo prometo, señor. ¿Qué más?» «En segundo lugar, desconfiad de las mujeres. La más dulce oculta a una furia. Sus finos cabellos son otras tantas serpientes que rodean el cuerpo de sus víctimas y las ahogan. Sus ojos hieren como puñales. Su sonrisa envenena. ¿Me entendéis bien, hijo mío? Tened tantas mujeres como queráis. Bien plantado como sois, no os faltarán. Pero no os entreguéis a ninguna, si no queréis morir aplastado por las mentiras y las traiciones. Desconfiad de las mujeres, caballero». «Os lo prometo, señor. ¿Qué más?» «En tercer lugar, desconfiad de vos mismo, sobre todo de vos mismo. Desechad, para empezar, los malos consejos de la misericordia, del amor, de la piedad, y todos los lazos que no dejará de tenderos vuestro corazón. Lo conseguiréis en pocos años. Con un poco de buena voluntad seréis como los demás hombres. Duro, despiadado, egoísta, y entonces estaréis sólidamente armado. ¿Me habéis comprendido?» «Sí, padre mío, y os prometo hacer cuanto de mí dependa para seguir vuestros consejos». «Bueno, me marcho tranquilo. Os dejo a Granizo», añadió Pardallán, mirando tiernamente a una larga espada colgada de la pared. La tomó y la ciñó por sí mismo a su hijo, diciendo: «Ya estáis armado, caballero». Y con el tono que emplearía un rey para armar caballero a uno de sus nobles, pronunció la fórmula, pero modificándola como sigue: «Sed fuerte contra vos mismo, contra las mujeres y contra los hombres. Granizo os ayudará. Es una amiga que no os hará traición, una querida siempre fiel. Adiós, hijo mío, adiós». «Padre, padre», exclamó Juan fuera de sí, «decidme el nombre de la madre a la que devolvisteis su hija, el nombre de vuestro antiguo señor». «Caballero», dijo el aventurero con gravedad, «os repito que este secreto no me pertenece». Juan comprendió que la resolución de su padre era irrevocable, así que no insistió, y se limitó a acompañarlo hasta las afueras de París, él a pie y su padre a caballo. Cuando llegaron a cierta distancia de la ciudad, Pardallán padre desmontó y abrazó a su hijo estrechamente contra su pecho, y luego, montando de nuevo, se alejó al galope. Juan lloró mucho, y agobiado por la pena, olvidó muy pronto los dos nombres que su padre no le había querido decir. Así fue como quedó solo en el mundo y adquirió a Granizo. Unos 15 días después de la partida de su padre, el caballero de Pardallán se paseaba una tarde muy melancólico por la orilla del Sena, cuando vio a unos pilluelos que ataban las patas de un perro, con evidente intención de ahogarlo. Arrojarse contra todos ellos y dispersarlos a puntapiés y puñetazos fue para el caballero obra de un instante. Luego liberó al pobre animal mientras se decía: «Mi padre me ordenó que dejara ahogar a los hombres, pero no a los perros. Por lo pronto, no lo he desobedecido». Es inútil decir que el animal se pegó a las piernas del joven y que ya no quiso abandonarlo. Pardallán, que conseguía con bastante dificultad el cotidiano alimento para sí solo, quiso despedir al animal, pero éste se echó a sus pies y lo miró de modo tan cariñoso que el caballero, ya vencido, se lo llevó con él a la hostería. Al cabo de 3 meses, Pardallán conocía las cualidades de su perro, al que llamó Pipo. Pipo era un perro de pastor de pelo rojo y erizado, ni bonito ni feo, pero de muy buena presencia, y, sobre todo, admirable por la inteligencia y mansedumbre de sus ojos. Poseía unas quijadas capaces de romper hierro. Era algo loco, y le gustaba frenéticamente de perseguir a los pájaros cuando los veía a cierta distancia, posados en el suelo, y al llegar al lugar en que se hallaban, parecía muy asombrado de que no lo hubieran aguardado. Era un perro glotón, ladrón y embustero. Este último epíteto no sorprenderá a nadie,
porque todo el mundo sabe que los perros hablan para quien sabe entenderlos. Pero Pipó, entre tantos defectos, poseía una cualidad: era valiente. Y en cuanto a la fidelidad, era la perla de los perros, es decir, de los seres más abnegados de la creación. La noche en que Pardallán entró en la posada acompañado de su perro, cosa de 15 días después de la partida de su padre, el caballero subió tristemente a su pobre gabinete oscuro y echó una mirada a la tristeza de aquella cama, en una habitación sin aire y sin luz. «No es posible», murmuró, «que permanezca por más tiempo en esta ratonera. Me moriría en ella ahora que no está mi padre para alegrarla. Por Pilatos y Barrabás, como decía él, necesito un cuarto habitable, pero ¿dónde hallarlo?». Mientras reflexionaba así, vio por azar la puerta que estaba enfrente de la suya. Estaba entreabierta y, empujándola, vio que daba una hermosa habitación con muy buena cama, sillas, una mesa y hasta un sillón. «He aquí lo que necesito», exclamó Pardallán al ver que la pieza estaba deshabitada. Abrió la ventana y vio que daba a la calle de San Dionisio. «Vista agradable», se dijo Pardallán, «sana y capaz de inspirar buenas ideas». Iba a cerrar de nuevo la ventana, cuando su mirada se fijó en la casa de enfrente, algo más baja que la de la posada, y en una de sus ventanas vio algo que le arrancó un grito de admiración. Era una cabeza de mujer joven, tan hermosa con sus cabellos de oro, de tan dulce aspecto, y con tal inocencia pintada en su hermoso semblante, que le pareció haber entrevisto un ser celestial. Y entonces se dio cuenta de que varias veces había hallado por la calle de San Dionisio a la joven que contemplaba. Al oír el grito que dio, la joven se ruborizó y cerró la ventana. Pardallán permaneció en el mismo sitio durante 1 hora, y más tiempo hubiera estado allí, de no ser interrumpido bruscamente en su contemplación. Se volvió, arrugando el entrecejo, y se vio en presencia de Maese Landry Gregoire, actual propietario de La Adivinadora y sucesor del padre. El hostelero era un ser extraño que, al avanzar en edad, había crecido en anchura, en vez de hacerlo en altura como todos sus semejantes. Resultó de ello que, al cumplir los 40 años, es decir, en la época en que lo presentamos a nuestros lectores, Maese Landry parecía una bola inmensa puesta en equilibrio sobre 2 masas carnosas y coronada por una cabezota en la que a duras penas podían descubrirse 2 ojuelos tímidos y socarrones. «Iba precisamente a vuestra habitación, señor caballero», dijo Landry, haciendo inútiles esfuerzos para inclinarse. «Pues ya estáis en ella», dijo Pardallán instalándose en el sillón. «¿Cómo?», exclamó Landry, sobrecogido por doloroso presentimiento. «Sí, amigo mío. He cambiado de habitación. Desde hoy me instalo en esta». Landry se puso encendido como si fuera a sufrir un ataque de apoplejía. «Caballero», dijo sacando de la conciencia de sus derechos la energía necesaria, «iba a deciros precisamente que no puedo continuar cediéndoos el gabinete oscuro». «Ya lo veis, estamos de acuerdo», observó el caballero con gran sangre fría. «Y con mayor razón no puedo cederos esta», prosiguió Maese Landry exasperado, «pues esta habitación vale muy bien sus 50 escudos por año. Ya es tiempo de que hable claro, señor caballero. Cuando vuestro padre me hizo el honor de alojarse en mi posada, hace ya 2 años de ello, me prometió pagarme puntualmente. Tuve paciencia durante 6 meses, es decir, 5 más que cualquiera de mis compañeros». «Esto os honra mucho, Maese Landry». «Sí, pero no me enriquece. Al cabo de 6 meses, no habiendo recibido un solo escudo, me presenté a vuestro señor padre y le rogué que me pagara lo atrasado». «¿Y qué hizo mi venerable padre? ¿Os pegó?» «Me apaleó, señor», dijo Maese Landry con majestuosa indignación. «¿Y desde entonces quedasteis convencido de la impertinencia que hay en reclamar dinero a un caballero?» «Sí, señor», dijo el amo de la hostería, «pero debo añadir que vuestro padre me hacía algunos servicios. Protegía mi posada y no había otro como él para coger a un borracho y echarlo a la calle». «En este caso, vos le debéis dinero a él, Landry. No importa, os concederé el crédito que queráis para el pago». Landry, cuya cara era de color carmín, se volvió violácea. Durante algunos instantes no pudo hablar a causa de su congestión. Y luego repuso: «Hablemos seriamente, caballero». «¿Qué queréis, pues? Explicaos de una vez». «Señor, deseo que os marchéis, a menos que me paguéis lo atrasado que me debe vuestro señor padre y el gasto que vos mismo habéis hecho». «¿Esta es vuestra última palabra, amigo mío?», dijo Pardallán tranquilamente. Envalentonado por el aire apacible del joven,
El hostelero contestó con energía: «Mi última palabra. Espero que mañana la habitación estará libre». Con gran tranquilidad, el caballero pasó a su habitación. Tomó un bastón corto, el mismo que sirviera a su padre, y cogiendo a Landry por uno de sus cortos brazos, levantó el palo y lo dejó caer sobre su espalda. «Un buen hijo debe imitar las virtudes de su padre», dijo. «Mi padre os apaleó y mi deber es apalearos también». Y Pardallán se puso en efecto a apalear a maese Landry Gregoire, concienzudamente, como hombre que no hace las cosas a medias. El posadero empezó a dar gritos espantosos que resonaron por toda la casa. «¡Socorro al asesino!» y otras exclamaciones semejantes que ya no inquietaban a nadie por la frecuencia con que se oían. Los vecinos supusieron que asesinaban a un hugonote y se estuvieron quietos en sus casas. En cuanto a las gentes de la posada, ya supusieron de qué se trataba. En un instante la habitación fue invadida por los criados. Entonces Pardallán cogió al desgraciado posadero y, levantándolo en vilo, lo suspendió en el vacío a través de la ventana abierta. «¡Fuera todos!», gritó con tranquila voz. «¡Fuera o lo dejo caer!». «¡Idos, idos!», gritó el pobre posadero, más muerto que vivo. Los criados se retiraron a toda prisa. Solo se quedó la señora Landry, que no estaba muy alarmada por la peligrosa situación de su marido. «Gracias, señor caballero», exclamó Landry con voz apagada. «Estamos de acuerdo, ¿no es verdad? ¿No me volveréis a hacer estas estúpidas peticiones?» «Jamás, jamás». «¿Podré ocupar esta habitación?» Sí, pero entradme, por el amor de Dios, me muero». El caballero, sin apresurarse, reintegró al posadero dentro de la habitación y lo dejó casi desvanecido en el sillón. Su esposa se apresuró a mojarle las sienes con vinagre. «Ah, señor caballero», dijo con mirada que no tenía nada de severa, «qué susto me habéis dado. Si llegáis a dejar caer a mi pobre marido, se hubiera matado». «Era imposible», dijo fríamente Pardallán. El posadero abrió un ojo y murmuró: «¿Imposible?». «Sin duda alguna, amigo mío. Habríais caído sobre el vientre y rebotado como una pelota sin haceros mal alguno». Landry, al oír tan peregrina explicación, acabó de desvanecerse. Cuando volvió en sí, tuvo una explicación con el caballero de Pardallán, por la que se convino que el joven habitaría la hermosa habitación y que podría comer en la posada con la condición de prestar los mismos servicios que su padre. A ello se comprometió el caballero bajo palabra de honor, y de esta manera fue firmada la paz entre Pardallán y maese Gregoire. Hemos explicado cómo era posible que el joven Pardallán se alojara en una de las mejores posadas de París. Habiendo relatado también de qué manera había heredado a Granizo y adquirió a Pipo, ya no falta más que dar cuenta de qué modo se había hecho amo de Galaor. Una noche el caballero de Pardallán salía de un tabernucho de la calle de Franc Bourgeois, en donde había bebido bastantes vasos de hipocrás, en compañía de varios amigos. Estaba casi borracho, es decir, su fino bigote estaba más erizado que nunca y Granizo más batalladora que de costumbre. Ocupaba toda la anchura de la estrecha calle. Cantaba un soneto de moda compuesto por el poeta Ronsard, según se decía, para una poderosa princesa. «Cuando seáis vieja y por la noche sentada, cabe el hogar hilando el lino, diréis cantando admirada mis versos: Ronsard me celebraba cuando yo era hermosa». «Por Pilatos y Barrabás», dijo el caballero para sí, entrando en la calle de la Tisserandrie, «¿estaré realmente enamorado? Desconfía de las mujeres. ¿Habré olvidado los buenos consejos de mi padre? Sus finos cabellos son como serpientes que ahogan, su sonrisa envenena, sus ojos... ¿Qué ojos tiene ella? Desconfía de las mujeres». De pronto, cuando más distraído estaba nuestro héroe, oyó una voz que gritaba: «¡Socorro al asesino!». «Hola», dijo Pardallán, «he aquí un individuo que, según me parece, va a hallarse pronto en el otro mundo». «¡Socorro!», repitió la voz, que parecía de viejo. «Los gritos vienen de la calle de San Antonio, y según los consejos de mi padre, debo irme corriendo hacia el otro lado, a la posada». Al oír el primer grito, el joven había empezado a correr con la ligereza y agilidad de un hombre que ha empleado su adolescencia en subir a los árboles, en franquear rocas, atravesar torrentes a nado, y que más de una vez ha tenido necesidad de recurrir a sus piernas ante un enemigo demasiado numeroso. No tardó en llegar a la calle de San Antonio. «Caramba», se dijo al notarlo, «hubiera jurado que entraba en la calle de San Dionisio». Allí vio 2 hombres acorralados por unos 10 truhanes. Ambos iban montados a caballo. Uno de ellos llevaba de la brida otra montura completamente ensillada. Era un anciano vestido como servidor de gran casa. Este era el que gritaba:
¡Al asesino! ¡Socorro! Pero los truhanes, sabiendo perfectamente que no acudiría nadie y que la ronda, al oír los gritos, seguiría prudentemente otro camino, no se cuidaban para nada del viejo y asediaban al otro caballero, que, sin decir palabra, se defendía enérgicamente, como lo probaban los dos asesinos, tendidos en el suelo con la cabeza destrozada. No obstante, aquel hombre tan vigoroso y valiente iba a sucumbir. Sus asaltantes lo habían acorralado y a la sazón trataban de desarmarlo. «¡Sosteneos, caballero!», exclamó de pronto una voz tranquila y hasta burlona. «Voy a socorreros». Al mismo tiempo Pardaillan surgió entre los que peleaban y empezó a distribuir a los truhanes una granizada de golpes. No había desenvainado aún su espada, pero cogiendo por el cuello a los dos de la banda que tenía más cerca, los aproximó uno a otro con irresistible fuerza. Las dos caras chocaron entre sí y ambas narices empezaron a sangrar. Entonces, con movimiento inverso, Pardaillan los separó y lanzó el uno a la derecha y el otro a la izquierda, semejante a una catapulta. Cada uno de los truhanes fue a caer a 10 pasos, arrastrando en su caída a 2 o 3 de sus camaradas. Entonces el caballero se colocó ante el desconocido y con amplio gesto desenvainó granizo. ¿Acaso los truhanes se asustaron por la maniobra y por la fuerza muscular que demostraba el joven? ¿Reconocieron a Pardaillan, que entre ellos tenía fama de terrible? El caso es que tácitamente emprendieron la retirada y en un instante desaparecieron, llevándose a sus heridos como fantasmas que se desvanecen en la noche. «Por Dios que sois valiente», exclamó el caballero. «Me habéis salvado la vida». El caballero de Pardaillan envainó nuevamente la espada, se quitó el sombrero y dijo: «¿Sabéis, señor, lo que acabo de hacer?». «Por el diablo, acabáis de salvarme, os digo. Pardiez, vaya unos puños». «No, señor», dijo Pardaillan con la misma flema. «Acabo de cometer un crimen». «¿Un crimen? ¿Tenéis ganas de bromear?», exclamó el caballero estupefacto. «De ninguna manera. He desobedecido a un mandato formal de mi padre, y temo que ello me acarree alguna desgracia». Estas palabras fueron pronunciadas en tono glacial. «De todas suertes me habéis prestado un gran servicio», contestó el desconocido. «¿Qué puedo hacer por vos?». «Nada. Aceptad por lo menos en recuerdo de esta aventura el caballo que mi criado lleva de la brida. Galaor es el mejor de mis cuadras, y además su nombre os gustará, ya que os conducís como lo hubiera hecho el verdadero Galaor». «Bueno, tomo el caballo», contestó Pardaillan, con el tono de un rey aceptando el homenaje de uno de sus súbditos. Y con la ligereza de un jinete que desde la edad de 5 años ha cabalgado por montes y valles, saltó sobre Galaor. El desconocido hizo un gesto de despedida y se alejó. En el momento en que el anciano servidor se disponía a seguirlo a distancia respetuosa, Pardaillan se acercó a él y le preguntó en voz baja: «¿Hay algún inconveniente en saber el nombre de este caballero por quien he cometido el crimen de desobedecer a mi padre?». «Ninguno, señor», dijo asombrado el viejo. «Entonces este caballero se llama...». «Es Monseñor Enrique de Montmorency, mariscal de Danville».